de esa obra, pues al final la gente lo hace suyo. Ya no es del alcalde ni del ayuntamiento, ya es suyo. Y eso es lo que está ocurriendo. La ciudad de las personas es una ciudad en la que efectivamente las personas pueden vivir y disfrutar mucho mejor de esos espacios libres. Las transformaciones nunca son fáciles y en estos momentos de crisis económica hay un debate generalizado sobre el futuro de las energías alternativas, si la apuesta que se está haciendo estratégica por este sector merece la pena o no, si nos podemos permitir como país esta apuesta que en principio es cara y luego no sabemos qué rendimientos dará, pero da la impresión que no solamente un país, sino son muchos los que están optando por buscar alternativas a las energías clásicas. A mí me gustaría recordar que muy cerca de aquí, a 25 kilómetros de Sevilla, se encuentra la mayor planta termosolar del mundo, Solucar, y nos acompaña también esta mañana el consejero delegado de Abengoa Solar, Pedro Robles. Abengoa, una empresa que ha conseguido el premio Andalucía Medio Ambiente 2010, así que enhorabuena, consejero, muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué es una planta termosolar? Pues una planta termosolar es una instalación que permite aprovechar la energía solar concentrándola para alcanzar una alta temperatura, producir vapor de agua y turbinarlo como una central convencional. Pero la de Solucar es espectacular y he estado viendo las imágenes preparando esta entrevista. Es una enorme torre, bueno, hay muchas cosas, pero además hay una enorme torre. ¿Qué es lo que se consigue en esa torre? Sí, hay varias formas de aprovechar la energía solar en alta temperatura, como son las que hay en Sanlúcar la Mayor. Hay la tecnología de torre y la tecnología de colectores hidroparabólicos. La tecnología de torre, que es más espectacular porque es una torre alta que se ve cómo se concentra la radiación solar en la parte alta, consiste en concentrar esa radiación en la parte alta de la torre, donde hay un receptor, que es como una caldera, que se calienta un fluido, que en este caso es agua, se convierte en vapor de agua, y el vapor de agua pues va a una turbina. Para que yo me haga una idea, ¿qué temperatura puede alcanzar? Gracias a los rayos. Sí, la temperatura de trabajo en esa torre concretamente son 280 grados y 40 bares de presión. La temperatura que se alcanza en la torre del fluido puede estar en 700 grados o de ese orden. Realmente concentrando la radiación se consiguen mayores temperaturas, 1000 o 1000 grados. Lo que se hace una refrigeración inmediata para producir vapor de agua sin elevar la temperatura de los elementos que hay en la torre. ¿Y eso en qué se traduce o en qué se traducirá en el futuro? Es decir, ¿va a haber hogares concretos que puedan beneficiarse de la electricidad o de la energía que provocan o que producen estas torres? Sí, ahora mismo la torre, esta primera es una de 11 megavatios, hay una segunda torre funcionando ya de 20 megavatios, son las únicas torres del mundo, las únicas centrales del mundo de esta tecnología que están funcionando de forma comercial. Y luego hay también funcionando allí 3 plantas de 50 megavatios. Allí tenemos 180 megavatios termosolares y eso produce la energía que consume pues aproximadamente unos 500.000 habitantes. O sea, quiere decir que esa energía que se produce allí, que evidentemente va a la red de transporte y de distribución, como unos vasos comunicantes que van aportando la energía donde se consume, pues está haciendo ya una aportación muy importante. Me gustaría que nos acompañara, porque nuestra compañera de Radio Sevilla, Maricruz Barroso, se ha acercado hasta la central y quería explicarnos y acercarnos para entender un poco mejor cómo se trabaja en una planta termosolar. Queremos que puedan imaginar el proceso por el que un rayo de sol se vuelve vapor para después crear electricidad. Estamos en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Ante nuestros ojos, un paisaje de ciencia ficción. Una enorme explanada y en el centro cientos de espejos dispuestos en 2 enormes circunferencias de varias hectáreas de perímetro. Así suenan los dispositivos que los limpian constantemente para optimizar al máximo su función. Proyectar los rayos de sol sobre la cumbre de 2 enormes torres de 120 y 170 metros cada una para transformarlos en energía limpia. Esos rayos llegan a un generador que los convierte en vapor de agua que luego baja por unas tuberías hasta la turbina que los convierte en electricidad. Un complejo y exacto sistema posible en Solucar, la mayor planta termosolar de Europa, que sigue creciendo. Estará terminada en 2013 con la puesta en marcha de una tercera torre. Para entonces producirá la energía limpia suficiente para abastecer a 1,5 millones de habitantes, el equivalente a Sevilla y toda su corona metropolitana.
Estados Unidos quiere seguir el ejemplo. Barack Obama, de hecho, anunciaba este verano un contrato millonario con la multinacional andaluza Abengoa Solar para poner en marcha un proyecto similar en Arica. Abengoa Solar, a company that has agreed to build one of the largest solar plants in the world right here in the United States. Cuando funciona a pleno rendimiento, además, Solúcar va a evitar la emisión de 185.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. Energía limpia. Es interesante el hecho de que sea energía limpia, asequible y permanentemente a nuestra disposición, lo que ha cautivado también a Obama, ¿no? Que está trabajando con Abengoa y con otras empresas también a la hora de desarrollar esta tecnología energética en su país también. Sí, efectivamente, ahí tenemos un proyecto de Solana, un proyecto que se va a empezar a construir en pocos meses y que tiene el presidente Obama lo que ha anunciado es la garantía de un crédito para el inicio de la construcción de la planta, ¿no? Realmente en Estados Unidos, igual que en casi todos los países, se apuesta por la lucha contra el cambio climático, aportar energía limpia que permita el ahorro de CO2 que se emite por la producción de energía convencional. Y muy brevemente le voy a pedir a nuestros científicos de cabecera que me digan si merece la pena apostar por este tipo de energías alternativas o si salen muy caras, porque es verdad que están fuertemente subvencionadas y que... Es que eso es lo que no se ha dicho, ¿no? Pero ¿a qué precio? Y yo, que conste que soy un defensor a ultranza de la energía renovable, pero tú has dado la clave al decir que es una energía permanentemente a nuestra disposición. Eso no es así. El año pasado, Solúcar, y yo soy un defensor de Solúcar porque me encanta, durante 3 meses y medio no produjo apenas ningún kilovatio, por una sencilla razón. Durante 3 meses y medio en Sevilla no paró de llover. Entonces esto hay que someterlo a un respaldo. Y ese respaldo hay que decidir cómo se hace, si es con carbón, con petróleo, o con gas, o si o con energía nuclear, que en alguna ocasión, Manolo, tú lo has defendido aquí. Carlos. En fin, yo siento discrepar de mi colega y siento bien querido, pero desde luego yo creo que esto no es un debate de si hay que hacerlo, no es una necesidad. No tenemos otra alternativa que apostar por las energías renovables. Claro, primer punto. Segundo, las energías renovables, concretamente las termosolar, en España somos líderes en este tipo de energías. Y esto no es casualidad. Esto es fruto de que en España, desde los finales de los 70, principios de los 80, se ha apostado por una investigación en la obtención de energía termosolar, que nos ha catalizado en este momento a ser líderes en el mundo. Bienvenido, señor Obama, a nuestro club. Pero el club lo habíamos empezado nosotros antes de que el señor Obama nos dijera. Lo que dice mi querido amigo Manolo es cierto, pero los datos que hay, y no hechos por incluso industrias españolas, es que con el 0,3% del Sáhara sería suficiente para producir energía eléctrica que consume en este momento. Es verdad que hay momentos oscuros, pero entre 30 grados norte y 30 grados sur hay suficiente sol para garantizar el abastecimiento energético eléctrico, por lo menos a la población europea. De ello seguiremos hablando. No os vayáis porque tengo ganas de seguir con vosotros, pero sí que me gustaría dejar claro que eso es un debate que está vivo en estos momentos y que, como están viendo, provoca un debate encendido. Pero es verdad, alcalde, que es muy complicado a veces tomar medidas, adoptar decisiones mirando hacia el futuro sin tener la garantía 100% de que las cosas van a funcionar como uno quiere. No hay que apostar fuerte, porque si no, ¿para qué estamos? Yo creo que, sinceramente, por ejemplo, Abengoa no tiene esa factoría tan maravillosa y tan extraordinaria por casualidad, sino porque lleva mucho tiempo trabajando en esa dirección. Y, por cierto, Abengoa no es que tenga Solúcar, es que Abengoa tiene en Sevilla su sede, es nuestra gran transnacional, nuestra gran internacional, y es precisamente una internacional que apuesta decididamente por estas alternativas, sea cual sea la solución que los científicos encontréis sobre esta materia. Pero ahí estamos, y estamos muy orgullosos de exportar ingeniería, conocimiento, desde Sevilla a los Estados Unidos de América. La verdad es que es algo maravilloso. Consejero delegado de Abengoa, y muchísimas gracias, alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. Que vaya muy bien el futuro, sea cual sea lo que le tiene preparado, la política o la vida. Mi futuro ahora es un concierto que hay esta noche en la Plaza de San Francisco. No, y antes Arcángel, aquí en directo también, que le vamos a escuchar aquí en la Virgen de Santos Días. Muchísimas gracias.